Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios que nos concede el privilegio de estar en su casa una vez más y de cumplir con esta ordenanza de hacer memoria de Cristo Jesús a través del pan y a través del vino, anunciándole al mundo que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, pagó el precio de nuestro rescate, resucitó de entre los muertos y hoy está en los cielos. Perdón. Gracias, Daniel. El tiempo es corto hoy, así que voy a invitarles a que rápidamente abran sus Biblias en el libro de Romanos para leer dos versículos en el capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Romanos 5, 10 y 11. Pablo escribiendo, porque si siendo enemigos, y la pregunta es, ¿enemigo de quién éramos nosotros? De Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios bendiga su santa y eterna palabra en esta mañana. Oramos. Nuestro buen Dios, nuestro eterno Padre, muchas gracias, oh Dios, por este maravilloso regalo que nos has dado. En primer lugar, este día, Padre, un día más para disfrutar de la vida, de ese regalo precioso. Un día más para venir delante de tu presencia a recordar a Cristo. Un día más para poder abrir tu palabra y con la iluminación de tu Santo Espíritu entender las verdades eternas que tú nos dejaste en ella. Oh Padre Santo, permite que en esta mañana tú nos hables por medio de ella y nos haga ver los beneficios de reconciliarnos con Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un pensador dijo, el ser humano es fruto de lo que piensa, fruto de lo que siente, y el resultado de su vida depende de lo que hace. Mirando cómo el hombre fue creado por Dios y cómo funciona el hombre, primero se produce un pensamiento. El pensamiento se traduce en un sentimiento o una emoción. Y esa emoción te puede conducir o nos conduce a una actuación. Y las actuaciones que hacemos a lo largo de la vida determinan al final lo que nosotros somos. Sea para bien o sea para mal. El hombre es el resultado de lo que piensa, de lo que siente y de los sentimientos que alberga en su corazón y de las decisiones que toma. Y si no, pregúntele a Adán y a Eva qué pasó en Edén. Y si no, pregúntate qué fue lo que pasó cuando te equivocaste al tomar una decisión importante en la vida y luego te pasaste toda la vida lamentando la decisión. Si revisas el proceso, vas a concluir que todo comenzó
con un pensamiento que lo dejamos albergar y crecer en el corazón, que se convirtió en un sentimiento, en una emoción negativa y que condujo a una acción. El ser humano está diseñado para pensar, para sentir y actuar. Así fuimos creados por Dios, por lo cual se concluye que pensamiento, emoción y conducta van de la mano. No son cosas separadas. El ser humano fue creado para tener una relación estrecha con Dios, para que su pensamiento estuviera dirigido por Dios, para que tuviera una relación estrecha con Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, antes de la caída, ¿cómo era la relación de ellos dos? Dice que Dios primero le asignó trabajo a Adán. Pero antes de eso, después que le asigne trabajo, ve la necesidad que Adán tiene de compañía y le trae a Eva. Y Adán se vuelve un poeta en esa ocasión. Y Dios venía y hablaba con Adán y con Eva. Pero desde el momento que Eva y Adán dejaron de escuchar el mandato de Dios y escuchando una voz diferente, en este caso de Satanás, vino un sentimiento y un deseo de ser, ¿qué cosa? Lo que ellos no eran. ¿Cuál fue la propuesta que Satanás le hizo a Eva? Serán como Dios. ¿Y qué eran Adán y Eva? ¿Eran dioses? ¿Eran creadores? No, ellos eran criaturas. Igual que tú y yo, nosotros no somos dioses. Nosotros somos criaturas. Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Así que cuando el hombre escuchó la voz de Satanás y aceptó recibir órdenes, por así decirlo, o hacer la voluntad de Satanás, en ese mismo momento, un pensamiento equivocado produjo una emoción equivocada y le condujo a Eva a una acción equivocada, desobedecer a Dios y a hacer lo que Dios había prohibido que se hiciera. Y luego se lo da a Adán, quien también desobedece a Dios. Y a partir de ese momento, ¿qué sucedió con la humanidad? A partir de ese momento, Dios, que es santo, santo, que no puede tener relación con el pecado, tiene que separar al hombre de sí mismo. A partir de ese momento vino la muerte, tanto espiritual como muerte física. Recuérdense cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, dice, vamos a sacarlo porque ya el hombre es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Saquémoslo de aquí, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Así que el hombre fue separado de la comunión con Dios. Adán y Eva fueron separados del huerto del Edén. Y las consecuencias del pecado, hasta el día de hoy nosotros las estamos viviendo. ¿Qué hace Dios ante la tragedia de la humanidad? ¿Se queda de brazos cruzados? Pero antes de eso, porque la primera separación no se produjo en Edén. ¿Usted sabía eso? La primera criatura que se separa del Creador, ¿quién fue? Satanás. ¿Cómo fue el proceso de la separación de Satanás de Dios allá en el cielo? ¿Quién era Satanás? En primer lugar, la Biblia dice que era y dentro de los ángeles, un querubín. ¿Y qué hacen los querubines? Usted recuerda a Isaías, la escena que cuando Isaías ve el trono de Dios. ¿Qué hacían los querubines que estaban ahí? Adoraban. ¿Y qué decían? Su gloria. Se dice que los querubines son una clase de ángeles que están en el primer anillo de la presencia de Dios. Tú sabes que los presidentes tienen varios anillos de seguridad. Eso me lo explicó un militar que trabajó en el cuerpo de ayudantes militares hace muchos años. Y dice, yo era miembro del primer anillo, hay como 4 anillos.
para usted llegar a un presidente cuando el presidente está fuera del palacio. Los querubines estaban ahí al lado de Dios, proclamando ¿qué cosa? La santidad de Dios. Y se cubrían los ojos, porque no podían soportar el resplandor de la gloria de Dios. Porque Dios es el creador y los querubines eran criaturas. ¿Entiende la relación? Fueron creados con un propósito. Cuando se produce la separación, lo pudiéramos leer en Isaías y en Ezequiel. Cuando un pensamiento equivocado viene a la mente de Satanás. ¿Y cuál fue ese pensamiento? Me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. En otra palabra, en buen dominicano, voy a darle un golpe de estado a Dios y lo voy a destronar. Y yo voy a sentarme en el lugar de Dios. Y una vez que yo esté sentado en el trono de Dios, ¿qué va a pasar? Yo voy a recibir la adoración. Yo voy a recibir la gloria. Ese pensamiento equivocado de no entender quién Él era, que Él era una criatura que había sido creada por Dios para cumplir propósitos que Dios ya había establecido, lo llevó a un sentimiento equivocado. Y ese sentimiento equivocado llevó a Satanás a rebelarse. No solo él, sino una cantidad de ángeles también fueron arrojados. La Biblia dice que las 2/3 partes fueron arrojados. Ahí se produjo la primera separación. Satanás y los ángeles que le siguieron en esta rebelión que se produjo en los cielos fueron arrojados e inmediatamente condenados. Y a partir de ese momento, Satanás se convirtió, hizo del objetivo de su vida destruir todo lo que Dios ha creado. Por eso cuando Dios crea al hombre y lo pone sobre la tierra y le da poder y autoridad para gobernar, para sojuzgar la tierra, Satanás viene con una oferta y le ofrece lo mismo que había en su corazón. ¿El deseo de qué? De ser Dios. Y este error en la forma de pensar de Adán y Eva, que no fue de ellos, sino que fue, digamos, inducido por Satanás, ha traído todo lo desastre que usted pueda imaginar que están pasando ahora mismo en la humanidad, desde el principio. Porque nosotros nos vamos a Génesis y en la primera familia, que es la primera tragedia que nosotros vemos en Génesis capítulo 4. Vemos a Caín matando a su hermano Abel. Y la pregunta es, ¿qué movió a Caín? Óigame, dicen algunos que el asesinato de Abel acabó con 1/4 de la población de la tierra en ese momento. Porque si nada más existían Adán y Eva, Caín y Abel, y Caín mata a Abel, el 25% de la población de la humanidad desapareció en ese momento. ¿Cuál es el sentimiento que lleva a la acción de quitarle la vida a su hermano? Mire el capítulo 4 de Génesis. Dice el verso 1, conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí están las dos primeras profesiones de la Biblia, la ganadería y la agricultura. Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ofrendas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y como consecuencia de que la ofrenda de Caín y que Caín no agradó a Dios, Dios rechaza tanto la ofrenda como al ofrendante, como veremos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué produce esa acción de parte de Dios en Caín? Dice, y se ensañó o se enojó. Aquí podemos traducirlo como se llenó de ira. El 5, la segunda parte. Y se ensañó Caín
en gran manera y decayó su semblante. Dicen que el rostro es ¿qué? El espejo del alma. Y lo que tú estás sintiendo en el corazón se ve claramente en el rostro. Dios se da cuenta de lo que pasa en Caín cuando Dios lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza Dios? ¿Porque Caín era más feo que Abel? No. Esto no era un concurso de belleza. Dios rechazó a Caín y rechazó a su ofrenda. Porque ellos sabían lo que Dios esperaba. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes recuerdan algo que Dios hizo al final del capítulo 3. Dice en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas, una para cada uno. Ellos antes se habían vestido de hojas y no sirvieron. Las hojas son comparadas como las obras del hombre. Dios tuvo que sacrificar animales. Sangre tuvo que ser derramada para que con la piel de esos animales ellos pudieran ser cubiertos, porque no estaban en condición de estar desnudos. Pablo dice, de Cristo estáis revestidos. Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo. Ahora, mire lo que pasó ahí. El pensamiento, el sentimiento. Dios me rechazó. Piensa Caín, ¿por qué me rechazó? Abel es el culpable. ¿Estaba correcto ese pensamiento? No. Y mire lo que Dios le dice. Lo grande de esto es que Dios lo confronta y le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás airado? ¿Por qué estás enojado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Es un qué? Un sentimiento. El sentimiento de ira que había en su corazón por haber sido rechazado lo llenó de tristeza. Dios ve eso en su corazón y sabe el peligro que es actuar influenciado por emociones negativas. Porque la ira es una emoción negativa. La Biblia dice, airaos, pero no. Las injusticias hacen que lo llenemos de ira, pero ten cuidado con lo que tú haces con la ira. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín cuando le dijo, Jehová dijo a Caín en el 7, si bien hiciere, decir Caín, si tú me hubieras obedecido y hubieras hecho las cosas como yo te dije, si la ofrenda tuya hubiera sido bajo mis parámetros como yo lo ordené, si bien hiciere, no serás enaltecido. Es decir, yo te voy a reconocer cuando tú obres correctamente. Y si mal hicieres, y si no hicieres bien, es decir, y si tú no me obedeces, Caín, y si tú no ofrendas como yo he pedido que se ofrende, dice en el 7, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo? Caín, está lleno de ira. Ten cuidado, porque cuando la persona está airada, el pecado que está acechándote como un animal feroz, acecha la presa, está ahí. Y tú no debes dejarte dominar por él, sino que tú debes enseñorearte. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Caín? Caín, toma control de tus sentimientos, porque si dejas que los sentimientos te controlen, te van a conducir a obrar mal. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios tiene que enfrentar a Caín, y como consecuencia de esa acción, ¿se dan cuenta? Pensamiento, sentimiento, acción. Es el mismo patrón. Caín se alejó de su familia, Dios lo echó errante. La consecuencia del pecado, mire lo que Dios le dijo en el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
el primer asesinato de la historia de la humanidad, comience a analizar, como se han hecho investigaciones con las personas que están presas en la cárcel, pagando condena por asesinato, en una gran cantidad de casos, fueron personas que ha variado mucho. Ahora hay gente que está matando por encargo, por paga, los famosos sicarios. Pero en la gran mayoría de casos son personas que se llenaron de ira. Algo pasó, que se llenaron de ira. Y ese sentimiento lo llevó a actuar en contra de la otra persona. Usted sabe que en República Dominicana somos los campeones en ciertas estadísticas muy negativas. Somos campeones prácticamente en estadísticas de hogares monoparentales, es decir, hogares donde mamá o papá están solos criando los hijos. Mamá y papá tienen que salir a trabajar, entonces ¿quién se queda con los hijos? Una abuela, una tía, una persona. Y eso crea un sentimiento de abandono por esos niños. Y cuando esos niños se sienten abandonados por los padres, ¿qué tú crees que pasa en el corazón de ellos? Una gran cantidad de ellos terminan convirtiéndose en delincuentes. Pensamiento, sentimiento, acción equivocada. Y Dios confrontó a Caín. Caín tuvo que ser separado, pagar la culpa. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Dios lo sabe todo, pero le hace pregunta porque quiere que Caín reconozca su pecado. Y Dios le da la oportunidad de que se arrepienta, pero Caín no está en eso. Eso es lo que Dios está haciendo con el evangelio y la humanidad caída. Prediquen el evangelio, ¿para qué? Para que el hombre reconozca su condición de pecador, la consecuencia de que el pecado lo ha separado de Dios y busque la manera de reconciliarse con Dios. Pero Caín no quiere. En lugar de eso, le dice, yo no sé de Abel, yo no soy el guardián de él. Y Dios entonces le responde, ¿qué has hecho? Y le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En investigación criminalística se dice que no existe el crimen perfecto. ¿Usted sabía eso? El crimen perfecto no existe. El crimen perfecto significa que alguien le quita la vida a alguien y lo hace tan bien que nunca se descubre quién fue el que lo hizo. Antes de que las criminalistas llegaran a la conclusión de que no existe el crimen perfecto, Dios dijo en la Biblia, la sangre que tú derramaste está clamando a mí. Y tú piensas, pero Dios mío, la sangre clama. Yo me quedé pensando en esa expresión. La sangre puede hablar. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Caín en este momento? Caín, tú quitaste la vida de un ser humano creado a mi imagen y semejanza. Tú estás matando la imagen mía en tu hermano. Y esa imagen que tú estás matando, tú tienes que dar cuenta por ella. Y Dios lo sabe todo. No es que la sangre estaba diciendo, aquí estoy. Es que Dios lo sabe todo. Dios conoce no solo nuestras acciones, Dios conoce nuestras intenciones. Aún lo que está en nuestro pensamiento, Dios lo conoce. Por eso lo confrontó. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando él abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será de tu tierra. ¿Qué le está diciendo? Caín, tengo que separarte. Tú no puedes seguir aquí. No con esa forma de conducta. Eso fue lo mismo que pasó con Satanás en el cielo. Tuvo una conducta equivocada. Cuando Pablo escribe a Tito, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hay una conducta que Dios espera propia de sus hijos cuando están ¿dónde?
en la casa de Dios. Ahora en pandemia hay una conducta propia de la pandemia. ¿Cuál es? Mire cómo estamos, mascarilla, con distanciamiento. Hay que lavarse las manos. El que está tosiendo, para afuera va. El que tiene fiebre, no puede venir. Hay una conducta porque, óigame, esta situación no es fácil. Mi hermana la internaron ayer con COVID, pidió la oración por ella. Está en el materno. Y hablando con su esposo, me dijo, no, me hicieron firmar un papel, yo no puedo entrar. Yo no puedo ni ver, es por el teléfono nada más. Hay una conducta propia de cada situación. Hay una conducta propia de la casa de Dios. Hay una conducta propia cuando se está en el cielo, delante de la presencia de Dios. Satanás no supo cómo conducirse delante de la presencia de Dios y por eso fue arrojado y fue separado del cielo. Cuando nosotros como creyentes no nos conducimos conforme a la voluntad de Dios, permitimos que el pecado entre a nuestra vida, que ya lo heredamos desde Adán y Eva, nos involucramos en él. Entonces, ¿qué pasa? Somos separados de Dios. Y esa separación es la que tiene a la humanidad sumida en la condición de miseria, de violencia, de enfermedad, de depresión, de asesinato. Todos esos, digamos, efectos y todas esas son consecuencias de la separación. ¿Cuántos partidos políticos usted conoce que hay en este país? Yo creo que este es el país que tiene más partidos políticos por kilómetro cuadrado. Pero es una cosa increíble. Y todos los días, todos los años salen 1, 2 y 3 partidos nuevos. Eso es lo que significa partidos que están divididos. ¿Cuántas denominaciones de iglesia usted conoce? Evangélicas fundamentales. Dígame, ¿cuántos usted conoce? Templo Biblicano, Bautista, Iglesia de Dios, qué sé yo, como 20,000. Cuando Dios, el propósito que tiene en Cristo es de unir a toda la humanidad en una sola familia. Tengo que avanzar. El pecado, lo que quiero decir con esto es, hermanos, el pecado, una forma incorrecta de pensar, dejar que sentimientos equivocados crezcan en tu corazón, que te lleven a acciones equivocadas, está destruyendo la vida de la humanidad. Por eso Dios envió a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos. ¿Cuál es el propósito principal de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Dice Pablo, porque si siendo enemigos, usted sabe por qué somos enemigos de Dios. Éramos enemigos por consecuencia del pecado que heredamos de nuestro Padre, como lo dice en el versículo anterior. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Consecuencia. Salvos por su vida. Dos cosas suceden aquí. ¿Qué es lo primero que sucede? Dice Pablo. Cuando éramos enemigos, Dios hizo ¿qué cosa? Nos reconcilió. Y después que estamos reconciliados, entonces la otra consecuencia es que seremos salvos. El objetivo de la muerte de Cristo en la cruz no es la salvación del alma de los hombres. La salvación del alma es una consecuencia de la reconciliación con Dios. Amén. El énfasis aquí, lo que Pablo está diciendo, es el propósito eterno de Dios al crear al hombre. ¿Cuál es? Salvarlo. Pero si el propósito fuera simplemente salvarlo, hermano, desde que usted está salvo, muérete y llévatelo para el cielo para que ya no sea un estorbo aquí en la tierra. ¿Verdad? Porque si fuera la salvación, pero la salvación no es la única razón por la que tú estás aquí, hermano. Tú y yo estamos aquí porque Dios quiere que nosotros seamos agentes de reconciliación. ¿Con quién? Con todas las personas que están separados de Dios. Por eso Pablo dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Cuándo fuimos reconciliados? Cuando Cristo estaba en la cruz derramando su sangre. Cuando el que no conoció pecado
por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí en ese momento Cristo pagó el castigo de nuestra rebelión, para que Dios ahora pueda aceptarnos por la fe como sus hijos. Y ahora, dice Pablo, una vez que esto ha sucedido, se da la segunda parte del propósito. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, como le dije, ¿qué es lo primero que sucede? Nos reconciliamos con Dios. ¿Y qué es lo segundo que sucede? Viene la salvación. Y dice Pablo, de modo que si alguno, lo recuerdan, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, aquí aparece el término, nos reconcilió consigo mismo. Oye esto, ¿con quién fue que Dios nos reconcilió? ¿Quién es consigo mismo ahí? Nosotros éramos los enemigos y Dios, que es nuestro creador, quien nos creó para tener una relación de comunión con Él y cumplir los propósitos eternos, toma la iniciativa en el momento de reconciliar al hombre consigo mismo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba reconciliando al hombre con Dios. Dios toma la iniciativa. Por eso en la Biblia el Señor Jesucristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? Ve tú que fuiste agraviado y repréndele estando tú y él solo. ¿Quién debe tomar la iniciativa de la reconciliación? No el que agravió, porque el que agravió quizás ni sabe que te hizo sentir mal o que te hizo daño con lo que dijo, con lo que hizo. No, tú que te sientes agraviado. Ahora, el propósito, que es lo importante, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que nos dio después que nos reconcilió Él? Nos dio un ministerio. ¿Y cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Como consecuencia, lo que se espera de ti, hermano, y de la iglesia, y con esto terminamos. Así que nosotros, dice el 20, así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El deseo de Dios es que cada criatura que se ha separado de Él, porque el pecado eso es lo que ha hecho, cada criatura que está viviendo una vida arruinada, envuelto en la violencia, en los vicios y siendo esclavo del pecado, entienda lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Pagó el precio de tus pecados, de mis pecados. Y una vez que fuimos reconciliados y recibimos el beneficio de la salvación, ahora en el plan eterno de Dios nos dice, ahora yo quiero que ustedes sean agentes de reconciliación. Y la labor de la iglesia es decirle a todos los seres humanos, reconcíliate con Dios. Primero una relación correcta con Dios y luego una reconciliación con todos tus semejantes. Que Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar esa labor. Donde quiera que haya conflicto, que seamos capaces de ser agentes de reconciliación. Cada vez que tú le prediques el evangelio a una persona, tú estás convirtiéndote en un agente de reconciliación. Cada vez que por cualquier vía, sea por la predicación, sea por una llamada, un texto bíblico que tú compartes a través de las redes sociales, tú te estás convirtiendo en un agente de reconciliación y le das la oportunidad a otra persona de que se reconcilie con Dios. Dios nos bendiga.